23 es el movimiento que abrió las puertas de mi corazón. Me ha presentado en mi retiro a un Cristo vivo de amor y perdón. Juan 23 es el movimiento que me ha enseñado un camino. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este encuentro de formación doctrinal y, por cierto, el último que tendremos durante este año. Vamos a empezar, como todas las semanas, pidiendo la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y vamos a decirles todos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido a los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de tus divinos consuelos, por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor nos ilumine en esta clase doctrinal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien. Esta semana estaremos tratando los temas de la moralidad de los actos humanos y la conciencia moral. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice que la libertad hace del hombre un sujeto moral. Cuando actúa de manera deliberada, el hombre es, por así decirlo, el padre de sus actos. Los actos humanos, es decir, libremente realizados tras un juicio de conciencia, son calificables moralmente. ¿Son buenos o son malos? Vamos a ver cuáles son las fuentes o los elementos constitutivos de la moralidad de los actos humanos. Pues estos actos humanos dependen de el objeto elegido, del fin que se busca o la intención, y de las circunstancias de la acción que se vaya a realizar. Hablaremos primero del objeto. Pues bien, el objeto elegido es un bien hacia el cual tiende deliberadamente la voluntad. Es la materia de un acto. El objeto elegido especifica moralmente el acto del querer, según que la razón lo reconozca y lo juzgue conforme o no conforme al bien verdadero. Las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal atestiguado por la conciencia. Vamos a poner un pequeño ejemplo con el matrimonio. Por ejemplo, busco casarme, ¿verdad? Busco casarme. ¿Cuál es el fin del matrimonio? Según nosotros, el fin del matrimonio es la unión de las personas en amor, la procreación, y este vínculo matrimonial tiene que estar al servicio de Dios. Pero, ¿qué tal si yo utilizo el matrimonio no para un bien conyugal, ni para que mi fin como matrimonio sea dedicarlo a Dios, sino que el fin sea que yo tenga una economía solvente y solamente por ello busco el matrimonio? Entonces, ahí calificamos el objeto del bien que estoy queriendo hacer. ¿Me caso por amor o me caso por interés? Entonces, la última parte de lo que yo les estaba diciendo dice que las reglas objetivas de la moralidad enuncian el orden racional del bien y del mal, atestiguado por la propia conciencia, porque conscientemente sé que estoy utilizando el matrimonio para un fin que no es el correcto. Bien, frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa, es decir, yo soy la que busca casarme por interés, entonces esta intención se sitúa de mi lado. La intención, por estar ligada a la fuente voluntaria de la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia un fin.
apuntan al bien esperado de la acción emprendida. No se limita a la dirección de cada una de nuestras acciones tomadas aisladamente, sino que depende también ordenar varias acciones hacia un mismo objetivo. Puede orientar toda la vida hacia el fin último. Por ejemplo, un servicio que se hace a alguien tiene por fin ayudar al prójimo, pero puede estar al mismo tiempo inspirado por el amor de Dios como un fin último de todas nuestras acciones, porque en realidad todas las acciones de los seres humanos deberían estar guiadas hacia el fin último, que es llegar a Dios, llegar a la vida eterna. Una misma acción puede estar inspirada por varias intenciones, como hacer un servicio para obtener un favor o para satisfacer la vanidad. Cuando ya nuestras acciones están guiadas por una segunda condición, entonces ya no estamos haciendo un bien, sino que lo estamos haciendo por satisfacer nuestras propias vanidades o por obtener un favor a cambio del servicio que yo estoy brindando. Una intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado, como la mentira y la falsedad, ¿verdad? Porque puedo estar utilizando estas dos cosas para ejecutar un servicio o para aparentemente ayudar. El fin no justifica los medios. Así no se puede justificar la condena de un inocente como un medio legítimo para salvar todo un pueblo. No puedo decir que está bien sacrificar a uno para salvar a 100. Por el contrario, una intención mala sobreañadida como la vanagloria convierte en malo un acto que puede ser bueno. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el Evangelio de San Lucas en el capítulo 18, versículo 10 al 14, aquí nos habla sobre el fariseo y el cobrador de impuestos, ¿no es cierto? El texto bíblico nos dice que el fariseo estaba de pie y que oraba desde su interior y que le daba gracias a Dios porque no era como los demás hombres, porque no era ladrón, no era injusto, no era adúltero. En cambio, el publicano, él decía, no, yo no soy como este publicano, ¿verdad? En cambio, el publicano oraba desde lejos, ni siquiera se atrevía a mirar al cielo. Él lo hacía desde lejos y lo que él decía era: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Entonces, ambos hombres estaban ejecutando una acción buena, que es orar, pero cada uno lo estaba haciendo de maneras distintas, uno de manera correcta y el otro de manera incorrecta, porque vanagloriarme de quién soy yo es incorrecto. En cambio, el cobrador de impuestos no decía yo soy, sino que arrepentido le decía: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. Bien, ahora vamos a hablar de las circunstancias. Comprendidas en ellas las consecuencias. Las circunstancias son las consecuencias. Son los elementos secundarios de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de dinero robado. Vamos a ponerlo como un ejemplo. Si yo me robo $1, es un robo, pero es un robo menor. Si yo me robo $100,000, es un robo también, pero ya es un robo mayor, ¿verdad? Entonces, pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte. Esto también puede ser calificar un acto moral, ¿verdad? Porque si me están obligando, me están diciendo te voy a matar si no haces esto, pues entonces ejecuto una mala acción coaccionada por otra mala acción. Entonces, se puede tomar también en cuenta, aunque las circunstancias no pueden modificar la calidad moral de los actos, no pueden hacer ni buena ni justa una acción que en realidad es mala,
porque igual, aunque sea obligada, estoy haciendo una mala acción. Bien, los actos buenos y los actos malos también existen, ¿no es cierto? El acto moralmente bueno supone a la vez la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. Una finalidad mala corrompe a la acción, aunque su objeto sea bueno. Y aquí vamos a tomar en cuenta el texto bíblico de la viuda y de las dos monedas. También, ¿no es cierto? Decía que Jesús levanta la mirada y que vio a unos ricos que estaban depositando las ofrendas. Y también vio a una viuda muy pobre que estaba dando sus moneditas. Entonces Jesús, ¿qué dijo? En verdad les digo que esa viuda sin recursos ha echado más que todos ellos, porque todos esos han dado de lo que les sobra, mientras que ella, no teniendo recursos, ha echado todo lo que tenía para vivir. Miren, nuevamente un ejemplo que nos da el Evangelio de San Lucas en el capítulo 21, versículos del 1 al 4, de una acción, una misma acción, pero que se la hace de diferentes maneras. El uno que da, pero que da de lo que le sobra, y el otro que da, pero que en cambio da de lo que a ella le hacía falta para vivir. Entonces es una acción que moralmente está llena de la bondad de la persona que la ejecuta. El objeto de la elección puede por sí solo viciar el conjunto de todo acto. Hay comportamientos concretos, como la fornicación, que siempre es un error elegirlos, porque su elección comporta un desorden de la voluntad, es decir, un mal a la moral. Es por tanto erróneo juzgar de la moralidad de los actos humanos considerando solo la intención que los inspira a las circunstancias, es decir, el ambiente, la presión social, la coacción o la necesidad de obrar. No son su marco. Hay actos que por sí y en sí mismo, independientemente de las circunstancias y de las intenciones, son siempre gravemente ilícitos por la razón de su objeto. Por ejemplo, la blasfemia, el perjurio, el homicidio, el adulterio. No está permitido hacer el mal para obtener un bien, sea cual sean las circunstancias. Ahora miremos un poco sobre la conciencia moral. Pues es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo, decía Juan Enrique Newman en la carta al duque de Norfolk. En lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más concreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno practicar el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas, aprobando las que son buenas y denunciando las que son malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo por el cual la persona humana se siente atraída y cuyos mandamientos acoge. El hombre prudente, cuando escucha la conciencia moral, puede oír a Dios que le habla.
La conciencia moral es un juicio de la razón por el que la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que piensa hacer, está haciendo o ha hecho. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. La dignidad de la persona humana implica y exige la rectitud de la conciencia moral, pues se llama prudente al hombre que elige conforme a este dictamen o juicio. La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de conciencia constituye una garantía de esperanza y de misericordia. Al hacer patente la falta cometida, recuerda el perdón que se ha de pedir, el bien que se ha de practicar todavía y la virtud que se ha de cultivar sin cesar con la gracia de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a ver la tarea que vamos a realizar esta semana y son dos preguntitas. La primera dice: ¿cuál es nuestro fin según nuestra conciencia moral? Y la segunda pregunta: ¿qué constituye el veredicto del dictamen de conciencia? Meditemos profundamente el tema que hemos visto en esta noche, puesto que actualmente vemos cómo el mundo va perdiendo de a poco, va dejando de practicar los valores y con ello la moral va quedando muy por debajo de la práctica real y de llegar a nuestro fin último, que es Dios a través de nuestros actos en este mundo. Pidámosle a nuestra Madre Santísima, a la Virgen María, que nos cobije, que nos ampare, que nos acompañe para que imitemos las acciones que ella realizaba durante toda su vida, para que seamos piadosos y llenos de bondad, y que todos los actos humanitarios que hagamos no sean con una doble moral, sino con el único fin de servir y de amar al prójimo como medio y puente para llegar a Dios. En la siguiente canción los invito a interiorizar el mensaje de esta noche. Que nuestro Dios nos bendiga y nuestra Madre Santísima nos cobije en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve.
nosotros pecadores, ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Todo, sin Cristo nada, con Él debemos caminar. Con Cristo todo, sin Cristo nada, nos